Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Ya les presento los titulares. Destaca Díaz-Canel necesidad de acelerar la integración en la región del Caribe. Participan internautas de unos 20 países en foro debate sobre derechos humanos en Cuba. Ratifica Maduro llamado a la unión y al trabajo para fortalecer la revolución bolivariana. Jefes de Estado y de Gobierno, cancilleres y delegados firmaron la declaración de Pétionville como colofón de la quinta cumbre de la Asociación de Estados del Caribe. La delegación cubana está presidida por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros. En nombre de Cuba, el primer vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, firmó la declaración de Pétionville, documento rector de esta quinta cumbre de la Asociación de Estados del Caribe, donde se plasmó la condena al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba y a todas las manifestaciones del terrorismo. Luego de 3 jornadas de debates, mandatarios, primeros ministros y delegados de una veintena de países destacaron la importancia de rescatar los principios fundacionales de este mecanismo de cooperación regional. El beneficio común de nuestros pueblos solo se podrá lograr con la acción concertada y la cooperación de todos. Los avances que logremos en las áreas de turismo, comercio, transporte y reducción del riesgo de desastres nos harán menos vulnerables y más eficaces. Hoy, las palabras expresadas por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz en la primera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, celebrada en Trinidad y Tobago en 1995, adquieren plena vigencia y cito: creemos en la idea de un Caribe unido y tenemos la certeza de que juntos podremos vencer nuestras dificultades actuales. Por su parte, el presidente de Haití, Michel Martelly, llamó a defender la identidad del Caribe y responder a las expectativas de sus pueblos, al tiempo que otros mandatarios reclamaron una asociación más activa y visible en la región y el mundo. Cuba calificó como una necesidad impostergable acelerar el proceso de integración regional. La Asociación de Estados del Caribe debe constituir un puente para la integración entre el Caribe insular y América Latina. Para Cuba, es una prioridad la plena participación de nuestra subregión en los trabajos de la CELAC. Al hacerlo, estaremos honrando los ideales de los próceres de la independencia de nuestra región y el legado del presidente Chávez, quien impulsó y aportó toda su capacidad de convocatoria y su generosidad para la materialización de ese ideal integracionista. La cumbre fue calificada de exitosa y los participantes ponderaron la organización y hospitalidad de Haití, el primer país en lograr la independencia en el continente americano. Desde Haití reportamos Carlos Rafael Rojas, Alfonso Ojeda y Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Más adelante en esta emisión transmitiremos de manera íntegra las palabras del primer vicepresidente cubano en la quinta cumbre de la Asociación de Estados del Caribe. Representantes de la sociedad civil de Cuba participaron este viernes en un foro debate online sobre los derechos humanos, organizado por la Asociación Cubana de Naciones Unidas. El evento contó con entidades que desempeñan un papel fundamental en la labor educativa y en defensa de los derechos humanos en nuestro país. Convocado también por más de 100 organizaciones de la sociedad civil cubana, este foro debate online respalda el informe de nuestro país al examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos. La actividad comenzó con la presentación de 4 panelistas en representación de la Federación de Mujeres Cubanas, la Unión Nacional de Juristas, la Unión Nacional de Escritores y Artistas y el Consejo Nacional de Iglesias. Al efectuarse el ejercicio ante el Consejo de Derechos Humanos, la Unión Nacional de Juristas de Cuba reclama que el bloqueo sea firmemente condenado y Estados Unidos sancionado por la aplicación de esa política criminal y genocida. ¿Por qué el gobierno estadounidense no dice que concede licencias a sus iglesias e instituciones religiosas para el intercambio de ellas con las cubanas a las que visitan libremente, así como para el envío de dineros
para el funcionamiento de estas y la edificación de templos y edificios. En el foro, los organizadores recibieron preguntas y reflexiones de internautas de diversas partes del mundo. La Cancillería cubana realizó el martes último en esta capital la presentación oficial del informe nacional, que se expondrá el próximo 1 de mayo en Ginebra, Suiza, como parte del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos. Al ejercicio deben someterse todos los miembros de las Naciones Unidas. Lisbeth Aviague, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El héroe de la República de Cuba, René González Seguerer, uno de los 5 luchadores antiterroristas cubanos condenados injustamente en los Estados Unidos, se encuentra en la patria en visita privada y familiar. El pasado 3 de abril, 2 días después del fallecimiento de su padre Cándido, René presentó una moción ante la Corte para el Distrito Sur de Florida a través de su abogado, solicitando que se le autorizara viajar a Cuba para acompañar a su familia en esas difíciles circunstancias. El 12 de abril, la jueza Joan Lennart, quien ha estado a cargo del caso de los 5, aprobó la moción y ordenó que el viaje se realizara bajo estrictas condiciones, al igual que en 2012, cuando le permitió visitar a su hermano Roberto, quien entonces se encontraba gravemente enfermo. Como es conocido, después de cumplir 13 años de injusta prisión, René permanece bajo régimen de libertad supervisada en los Estados Unidos por otros 3 años como sanción adicional. La decisión de autorizar el viaje a René se corresponde totalmente con las condiciones establecidas para su libertad supervisada, las cuales permiten que viaje a Cuba previa aprobación del oficial probatorio o de la jueza. Con profundo respeto y afecto, nuestro pueblo le da la bienvenida a René y no descansará en sus esfuerzos por lograr su regreso definitivo junto a Gerardo, Ramón, Antonio y Fernando. La empresa Refractarios Sabana incrementa de forma sostenida sus volúmenes de producción. La entidad cubre actualmente poco más del 30% de la demanda nacional de ese renglón. Sus trabajadores renuevan los compromisos a propósito del 1 de mayo. Refractarios Sabana es un ejemplo de buen hacer en materia de estabilidad productiva. La entidad entrega diversos renglones de materiales refractarios esenciales para la generación eléctrica, las industrias del petróleo, el vidrio, el cemento y la producción de acero. Hoy la empresa cubre poco más del 39% de la demanda nacional de este renglón y prevé llegar al 40% en el presente año. En el periodo 2010-2012, la fábrica incrementa sus volúmenes productivos y crece en sus indicadores de eficiencia. El éxito fundamental de los resultados sostenidos de Refractario Habano está principalmente en las contrataciones que hemos venido haciendo, principalmente con las materias primas, que el 85% de ellas son importadas y que no hemos tenido ninguna afectación en cuanto al suministro de esas materias primas. Más de un centenar de trabajadores posee Refractarios Sabana con alto sentido de pertenencia y responsabilidad. Cada día hacerlo mejor para que los clientes se van satisfechos del trabajo que nosotros hacemos. Y trabajando día a día en cumplimiento de ese plan que se nos discute con todos los trabajadores a principios de mes y día a día se van marcando pauta en el cumplimiento de esa tarea. La estabilidad de la fuerza de trabajo y la organización de los procesos permiten enfrentar con resultados la obsolescencia tecnológica que muestra la entidad. Hoy se prevé una inyección de nueva tecnología. Igualmente se actualiza un estudio de factibilidad para futuras inversiones. Importantes retos que se renuevan este 1 de mayo. Queremos que nuestro bloque de industria, sea uno de los mejores bloques, si no debe ser el mejor, sobre todo uno de los mejores bloques de este municipio. Refractarios Sabana, un buen ejemplo en materia de productividad y eficiencia. Rosana Thompson Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Al igual que todos los trabajadores del país, los camagüeyanos se preparan para participar el próximo 1 de mayo en una jornada de júbilo y expresión de la unidad del proletariado cubano. En esta ocasión, el pueblo camagüeyano realizará la marcha proletaria organizado en 17 bloques, en correspondencia con el número de sindicatos que representan a los trabajadores de la provincia. Vamos a comenzar con el bloque del Sindicato de los Trabajadores Azucareros, como reconocimiento a la labor que viene desarrollando este sector para el cumplimiento del plan de azúcar de nuestra provincia. Los hemos convocado
a participar en este desfile por el 1 de mayo, tanto los trabajadores estatales, no estatales, los jubilados, el pueblo en general, los sederistas, las federadas, con grandes motivaciones, y lo mostrará en nuestras plazas con toda la iniciativa, el orgullo y toda la satisfacción de seguir construyendo un socialismo próspero y sustentable. En Camagüey y Oeste de Casanova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Saludos amigos, los gallos volvieron a dejar escuchar su canto en el Capitán San Luis para dejar decidido el compromiso particular ante Pinar del Río, esta vez con cerrado marcador de 3-2. El juego se decidió en el séptimo por hit de Yunieski Gourriel y fly de sacrificio de Orlando Acebey. El camagüeyano Norge Luis Ruiz, sexto éxito, combinó sus esfuerzos con el holguinero Yaisel Sierra para integrar la dupla ganadora, mientras otro refuerzo, el mayabequense José Norbelis Betancourt, cargaba con el revés. Del par que botó su sexta Mizuno, el espirituano Liván Monteagudo. Y en el Labra, los Tigres campeones salvaron la honrilla ante los Piratas de la Isla al imponerse 5-3. Ganó Yader Rabí y perdió Raizel Iglesias. Salvó Mario Luis Neira. En estos momentos juegan Cienfuegos y Villa Clara en el Sandino, mientras el tercer choque Matanzas Industriales se desarrollará mañana a la 1 de la tarde en el Victoria de Girón. Este enfrentamiento marcha 2-0 favorable a los Cocodrilos de Víctor Mesa. Y la dupla cubana José Antonio Guerra y Yenkler Aguirre finalizó hoy tercera en la plataforma sincronizada de la cuarta fase de la Serie Mundial de Clavados, que comenzó hoy en Moscú. Guerra y Yenkler escoltaron a los binomios de China y Rusia en una prueba que volvió a contar con la presencia de solo 3 parejas, con un acumulado inferior al de sus presentaciones anteriores. Las últimas paradas de la Serie Mundial se disputarán entre el 17 y el 19 de mayo en Guadalajara y entre el 24 y el 26 en Ciudad de México. Pero antes, Guerra y Yenkler deben participar en el certamen abierto de Canadá, que forma parte del circuito Grand Prix. Y por vez primera en la historia, un badmintonista cubano competirá en un mundial. Se trata de Osleni Guerrero, quien recibió un wild card de la Federación Mundial de la Disciplina para competir en el 20º Campeonato del Mundo con sede en Guangzhou, China, entre el 5 y el 11 de agosto. Y bien amigos, hasta aquí el deporte. Gracias, Julita. El embajador de la República Popular China en Cuba, Shan Tuo, elogió en Las Tunas las amplias posibilidades de desarrollo económico y turístico de la zona oriental de nuestro país. De recorrido por el oriente cubano, el embajador chino Shan Tuo destacó las potencialidades para concretar convenios económicos bilaterales. En la provincia de Las Tunas, por ejemplo, el embajador y su delegación, con representantes del Banco de Desarrollo de China, el mayor de la región asiática, pudieron compartir sobre el programa estratégico de desarrollo eólico en Cuba, en la empresa de estructuras metálicas Paco Cabrera. Es esta la fábrica cubana más cercana a las posibilidades geográficas que ofrece toda la zona norte del país para el funcionamiento de los parques eólicos. En la agenda de intercambios se destacó a China como la nación líder en el mundo que trabaja el mercado de la energía renovable. En temas de cooperación económica, tecnológica, de ciencia, agrícola, sí se puede hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, el proyecto de fabricar la torre eólica, yo creo que es una buena oportunidad para el futuro desarrollo de la cooperación entre China y Cuba. Otras áreas de interés industrial recorrió la delegación china. En la fábrica de conservas de frutas y vegetales Liberación, los visitantes se interesaron por el proceso tecnológico y la calidad de estas producciones que hoy se destinan al comercio local. Asimismo, el embajador Shan Tuo distinguió las bellezas naturales del litoral norte tunero. En el Hotel 4 Estrellas Brisas Covarrubias conoció sobre la dinámica turística y destacó algunas ideas factibles para potenciar la presencia china de manera más sistemática en esta zona de Cuba. Desde Las Tunas, Natasha Díaz Bardón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal mis amigos? Las altas presiones oceánicas que llegan desde el Atlántico con un centro lejano están extendidas en forma de una cuña hacia nuestro país
Y esas altas presiones tienen varias consecuencias. En primer lugar, pues tenemos mucho sol, poca nubosidad, poca lluvia y al mismo tiempo mucho calor. Y claro, tenemos también en la periferia vientos algo fuertes que hoy llegaron a una racha de 55 kilómetros por hora en la estación de Casablanca, aquí en la capital. Vean ustedes que hay poca nubosidad. Estas son nubes altas que no producen lluvia, pero no obstante el calentamiento es tal que algún chubasco aislado o tormenta eléctrica puede ocurrir en horas de la tarde. Así que el pronóstico del tiempo para mañana será de mucho sol por la mañana en todo el occidente del país, con temperatura mínima por la madrugada de 19 y hasta 23 grados Celsius, llegando en la tarde a valores de 30 y hasta 32 grados Celsius, con cielo parcialmente nublado, algunas nubes y sol y poca lluvia. En la región central, mucho sol por la mañana, muy poca nubosidad, 19 a 21 grados de temperatura mínima, mientras que por la tarde 31 a 32 grados, habrá calor con cielos parcialmente nublados, también con muy poca posibilidad de que llueva. En cuanto a la región oriental, ahí puede haber en la mañana algún cielo parcialmente nublado en zonas de la costa norte, pero en el resto del territorio mucho sol, 20 a 22 grados de temperatura mínima por la madrugada y máximas por la tarde elevadas, de 31 a 32 y hasta 33 grados en Granma, Santiago de Cuba y en Guantánamo, con cielos parcialmente nublados, algún nublado ocasional y algún chubasco aislado. En los próximos días la tónica del tiempo es la misma, algún chubasco aislado en la tarde en zonas del interior, mientras que habrá temperaturas que se van a mantener altas en todo el periodo de tiempo, sobre todo en la región oriental de nuestro territorio nacional. Así que mis amigos, este es el tiempo, les deseo que pasen un día muy feliz y hasta mañana. Este viernes concluyó en La Habana el Congreso Internacional de Neurología y Neurocirugía, que durante 7 días se reunió a eminentes científicos y especialistas de más de 20 países. En La Habana, neurólogos cubanos y extranjeros y otros especialistas vinculados a esta disciplina participan en el Congreso Internacional de Neurología y Neurocirugía, un espacio que durante una semana ha servido para actualizar y conocer los más importantes avances de esta ciencia en el mundo. Yo creo que se ha podido discutir y se ha podido presentar en estos días una muestra de que se está investigando, se está desarrollando, de que tenemos interés en desarrollar las ciencias neurológicas en general, y entonces ya eso es una buena perspectiva. Los cubanos están en un muy buen puesto, ¿no? Y más lo importante es que a veces la falta de tecnología no deja hacer ciertas cosas, pero nosotros, los latinoamericanos y los cubanos, podemos hacer muchas cosas solamente con la forma de actuar. Por vez primera, en el Congreso de Neurocuba sesiona el taller de Historia de la Neurología, donde se han presentado novedosas investigaciones, desconocidas incluso por muchos de estos científicos. Se presentaron trabajos también del Premio Nobel de Medicina Ramón Cajal, español, pero que realizó sus primeros años de trabajo aquí en Cuba. Hemos dedicado también parte a recordar los profesores que fundaron la neurología y la neurocirugía en Cuba, como el profesor Ramírez Corría, que fundó en el año 1937 el primer servicio de neurocirugía en Latinoamérica. Es después de la revolución que se empieza a desarrollar la ciencia neurológica o neurociencias, incluido dentro de ello la neuropediatría, que es la que nosotros nos formamos y terminamos la especialidad en 1973. El Congreso Internacional de Neurología y Neurocirugía sigue siendo un espacio de intercambio y aprendizaje de los conocimientos científicos de esta especialidad en el mundo. Un evento donde cubanos y extranjeros apuestan por mejorar la calidad de vida de los pacientes que padecen estas enfermedades. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Como habíamos anunciado, el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, intervino en la quinta cumbre de la Asociación de Estados del Caribe que sesiona en Puerto Príncipe, la capital de Haití. A continuación, ofrecemos su intervención. Excelentísimo señor Michel Martelly, presidente de la República Dominicana. Honorables primeros ministros y presidentes de los países miembros de la Asociación de Estados del Caribe. Delegación de los Estados Unidos Mexicanos, país que ostenta la presidencia del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe. Excelentísimo señor José Alfonso Monera, secretario general de la Asociación de Estados del Caribe. Distinguidos jefes de delegaciones, observadores, ministros, representantes de organismos regionales e invitados especiales.
Me complace saludar al presidente Martelly, a los demás miembros de la mesa directiva, así como al secretario general y a todas las delegaciones presentes. Agradezco al pueblo haitiano y a sus autoridades por la muestra de amistad y solidaridad que ha recibido la delegación cubana desde nuestra llegada a este hermano país. Muestra fehaciente de que somos hermanos entrañables. Cuba apoya plenamente el objetivo de relanzar la Asociación de Estados del Caribe sobre la base de sus principios fundacionales. El fortalecimiento de la cooperación regional y del proceso de integración mediante la instrumentación de políticas y programas orientados a utilizar y fomentar las capacidades colectivas del Caribe para lograr un desarrollo sostenido en lo cultural, lo económico, lo social, lo medioambiental, con el papel de la ciencia, la tecnología y la preservación y aprovechamiento del potencial del Mar Caribe, mantienen total vigencia para todos nuestros países. El beneficio común de nuestros pueblos solo se podrá lograr con la acción concertada y la cooperación de todos. Los avances que logremos en las áreas de turismo, comercio, transporte y reducción del riesgo de desastres nos harán menos vulnerables y más eficaces. Hoy, las palabras expresadas por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz en la primera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, celebrada en Trinidad y Tobago en 1995, adquieren plena vigencia y ciclo. Creemos en la idea de un Caribe unido y tenemos la certeza de que juntos podremos vencer nuestras dificultades actuales. Fin de la cita. Expresión de ello es el surgimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, de la cual el Caribe es parte esencial. Su creación constituye sin dudas un hecho de enorme trascendencia, porque desde la comprensión de nuestra diversidad fomenta la unidad regional para el bienestar y la dignidad de nuestros pueblos. La Asociación de Estados del Caribe debe constituir un puente para la integración entre el Caribe insular y América Latina. Para Cuba es una prioridad la plena participación de nuestra subregión en los trabajos de la CELAC. Acelerar el proceso de integración regional es una necesidad impostergable. Al hacerlo, estaremos honrando los ideales de los próceres de la independencia de nuestra región y el legado del presidente Chávez, quien impulsó y aportó toda su capacidad de convocatoria y su generosidad para la materialización de ese ideal integracionista. El ALBA, Petrocaribe, la CELAC son ejemplos de ello. Estamos seguros de que la República Bolivariana de Venezuela, hoy bajo la conducción del presidente Nicolás Maduro, continuará ese histórico legado. En su condición de vicepresidente de la mesa directiva del Consejo de Ministros de la AEC, Cuba contribuirá al cumplimiento de la agenda y los principios fundacionales de la organización. Compartiremos nuestras modestas experiencias en estos temas que ya constituyen desafíos. Esta quinta cumbre de la AEC puede ser histórica si marca realmente el inicio de una nueva etapa que responda a las aspiraciones de sus integrantes. Nos reunimos en Haití, cuna de la primera revolución social del continente americano, luego de 3 siglos de colonialismo. Tenemos una deuda con este pueblo. Hacemos un llamado a materializar el compromiso de apoyar la reconstrucción y el desarrollo futuro de este país. Solo la unidad y el sentido ético frente a la historia de nuestros pueblos harán esto posible. Hace 120 años, nuestro héroe nacional José Martí escribió: moriremos por la libertad verdadera, no por la libertad que sirve de pretexto para mantener a unos hombres en gozo excesivo y a otros en el dolor innecesario. Es nuestra responsabilidad no olvidarlo. Es voluntad política y decisión lo que necesitamos para que nuestra América pueda contar con una asociación de estados caribeños fortalecida y para que el Caribe cuente también con una América Latina solidaria, justa, unida y vencedora. Apoyemos e impulsemos de manera comprometida y renovada a la Asociación de Estados del Caribe. Muchas gracias.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este viernes a través de su cuenta en Twitter que el gobierno revolucionario sigue en las calles del país para revisar los problemas de las regiones y llevar soluciones. El mandatario se centra en recorrer el país y desplegar a todos sus ministros por el territorio nacional para escuchar de boca del pueblo los problemas más apremiantes y solucionarlos. Con esa meta, el gobernante comenzó la víspera en el occidental estado de Zulia la aplicación de su nueva forma de gobierno. Maduro precisó que el gobierno de calle dará prioridad a temas como la salud, educación, vivienda, poder popular y seguridad, y revisará las obras que están por concluir en las regiones del país. Durante una inspección al parque eólico de la península de La Guajira, se refirió a los comandantes Chávez y Fidel como visionarios del futuro. Chávez iba al futuro, nos los contaba y venía aquí, como comandante Fidel Castro. Son hombres que pueden ir al futuro, verlo y traer la verdad al presente. En tanto, el candidato perdedor de las elecciones, Enrique Capriles, quien desde que se anunciaron los resultados llamó a la violencia para reclamar un supuesto fraude, reiteró su negativa a aceptar las auditorías del Consejo Nacional Electoral e impugnará los resultados electorales. Orlando Ansís, Redacción Internacional. Estados Unidos, Reino Unido e Israel intensifican su guerra contra Siria, aplicando el mismo método utilizado en Irak. Estos países insisten en acusar al gobierno de Damasco por la supuesta utilización de armas químicas contra las bandas terroristas. En ese contexto se inscriben las declaraciones del presidente estadounidense Barack Obama y el vocero de la Casa Blanca, quienes amenazaron con una intervención militar por el uso de esas armas químicas. Siria ha rechazado contundentemente las acusaciones, asegurando que son los terroristas respaldados por Occidente quienes utilizan armas prohibidas. Por su parte, China manifestó su rechazo a una posible intervención militar de Occidente en Siria. El desempleo en España y Francia registra cifras históricas que acentúan la crisis en la eurozona. Entre enero y marzo últimos, la desocupación en el país ibérico superó los pronósticos y alcanzó el 27%, mientras en Francia la caída de los puestos de trabajo marcó un nuevo récord con 3,2 millones de desempleados. El incremento de la desocupación ha llevado al que el presidente François Hollande afronte los índices de desaprobación más altos registrados por un mandatario galo en las últimas décadas. Muy buenas noches. Hoy es noticia la entrega del premio UNIAC de diseño gráfico Muñoz Bash 2013 al diseñador Carlos Rubido en la sala Rubén Martínez Villena de la sede de dicha organización. En la destacada trayectoria profesional de Rubido sobresale su contribución al desarrollo del diseño editorial en Cuba. Para decirte la verdad, realmente para mí es una gran sorpresa y un elogio, porque en definitiva uno no trabaja para los premios, pero bueno, siempre que uno lo reconozcan su obra es algo de verdad que realmente a uno lo llega y lo emociona. Y también hoy el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura homenajeó a sobresalientes afiliados como parte de las actividades por el 1 de mayo. En saludo al 1 de mayo, Día de los Trabajadores, periodistas, locutores, cantantes, actores, directores de espectáculos y de programas de la radio y de la televisión fueron condecorados en atención a su trayectoria laboral. También recibieron el reconocimiento a antiguos dirigentes sindicales del sector. El acto celebrado en la sede de la CTC Nacional lo presidieron el ministro de Cultura, Rafael Bernal, y Nereida López, secretaria del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura. Paula Pina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y cierro con una primicia, la donación de 65 obras de igual número de artistas al pueblo de Santiago de Cuba. Esta acción es la respuesta de los creadores cubanos a la convocatoria del Premio Nacional de Artes Plásticas Nelson Domínguez, realizada en noviembre del 2012, para contribuir al esfuerzo colectivo a favor de la recuperación de esa provincia oriental tras el paso del huracán Sandy. Creo que es importante esta actitud de participación de los artistas. Creo que los artistas cubanos siempre hemos estado en la vanguardia de todos los acontecimientos, sean acontecimientos de la naturaleza o acontecimientos de carácter
políticos, sociales. Y así me despido, soy Aleida Piñero Meneses y le deseo un excelente fin de semana. La participación de los trabajadores es clave ante la urgente tarea de elevar la calidad de los servicios a la población. En la gastronomía estatal de La Habana se ha iniciado un programa que incluye a unas 30 instalaciones. El proyecto muestra sus primeros resultados, pero requiere de la necesaria constancia. Talía González nos acerca al tema. 30 años de labor ha dedicado Marta Casamayor al restaurante Castillo de Jagua de La Habana, un complejo gastronómico de servicios que tras una reparación abrirá sus puertas el próximo 1 de mayo. ¿Se puede brindar un servicio de calidad en una instalación gastronómica del Estado? Sí se puede. ¿Cómo lo han logrado ustedes? Bueno, lo hemos logrado con amor, con mucho amor y con mucha confianza a la Revolución Cubana que nos lo ha dado todo. Este centro, inaugurado hace 60 años, ha transitado por los altibajos de los servicios gastronómicos en el país. Hoy sus trabajadores tienen el compromiso de devolverle la excelencia de tiempos atrás. Nosotros nos hemos comprometido que no podemos decaer ahora en estos momentos que no hemos trazado esta meta de construir el castillo, volverlo a poner en el lugar que estaba anteriormente, años atrás, que vuelva a surgir como era y como debe ser para los trabajadores. Similar compromiso tienen quienes elaboran en El Bosque una casa especializada desde hace 6 años en comida italiana, con precios que oscilan entre los 12 y 30 pesos en moneda nacional. Un servicio que exige de este colectivo un alto sentido de pertenencia, asegura su administrador. No es solo el servicio, también la higiene, es mantener las construcciones, velar por todo lo que sea posible para completar ese servicio. Y cuando uno pierde eso, empieza a decaer el servicio. Cuando voy a decir a comer pasta, vengo aquí. Y esto es del Estado. Y me parece que puede competir con cualquiera particular. Esta es otra de las instalaciones donde se trabaja para borrar la imagen de mala calidad que muchos lugares de la gastronomía estatal ha dejado en los clientes. El Cochinito, el mayor restaurante de Cuba, especializado en comida criolla, es hoy un ejemplo de la necesaria reanimación. Y sobre todo un trato muy afable, muy acorde a las demandas, a las necesidades que en este caso pudiera tener el cliente. Yo vengo con bastante frecuencia aquí. 30 unidades de este tipo pertenecen a la empresa de restaurantes de La Habana. Lamentablemente, no todas son el mejor ejemplo de lo que esperan los clientes. La proliferación de opciones no estatales puede llegar a ser una competencia para muchos que todavía no se ajustan el cinturón de la excelencia. Estas instalaciones son una muestra de que un buen servicio a la población no tiene por qué ser exclusivo de cafeterías y restaurantes por cuenta propia. Un excelente trato, precios asequibles, calidad en la oferta tiene que ser una premisa de las empresas estatales dedicadas a esta labor. Pero sobre todo depende de sus trabajadores y administrativos, de la calidad y de la constancia en su trabajo. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Concluyen así las informaciones y con ellas la emisión estelar en la que fueron titulares el llamado del primer vicepresidente cubano a acelerar la integración de los países del Caribe, la realización en La Habana de un foro debate sobre los derechos humanos en Cuba y la exhortación del presidente venezolano Nicolás Maduro a la unión y al trabajo para fortalecer la revolución bolivariana. Gracias por su compañía, son ustedes muy amables, buenas noches y hasta el lunes. Bye.